Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 17 y vamos a leer de los versículos 16 al 23. Hechos 17 del 16 al 23. Dice la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia, por tu salvación, por tu presencia en medio de nosotros, por tu vida, Señor, derramada en la cruz del Calvario, por tu sangre preciosa que nos limpió de nuestra maldad, que abrió nuestros oídos, Señor, que nos dio vida nueva para buscarte, para escucharte, para entenderte. Padre, te pedimos en esta hora que tú obres en cada mente, en cada corazón, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, alumbra nuestro entendimiento, que te podamos conocer, que te podamos entender, que te podamos amar, que cada uno de los que escuchen, Señor, aquí o en cualquier lugar, Padre Santo de la tierra, Dios, conozca tu grandeza, conozca tu poder, que podamos ordenar nuestro camino, que podamos corregir nuestra vida y que podamos conocerte de verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Actúa en nuestros corazones, actúa en nuestra vida, Señor. Toma el control, Padre Santo, de todo lo que vamos a decir, de lo que va a ser expuesto, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que salga de tu boca, viva, poderosa, Señor, eterna y eficaz para nuestras necesidades, para nuestras debilidades, para que tú hagas en nosotros lo que es agradable para ti, Señor, a través de Cristo Jesús y de esta palabra. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este pasaje de Pablo en Atenas es bastante famoso. De hecho, en las ruinas de Atenas y específicamente subiendo al Areópago, existe una placa de bronce que está clavada allí en las ruinas de los que en otro tiempo, cuando Pablo estuvo ahí, fue el Areópago. ¿Qué era el Areópago? El Areópago era una colina, es una colina que se llamaba Areópago porque realmente la llamaban la colina de Ares, y se supone que allí se manifestaban los dioses griegos, los dioses de la mitología griega, y existen una cantidad de creencias y de mitologías, pero ese Areópago lo constituyeron como en un lugar de juicio, era un tribunal, era básicamente un tribunal donde se juzgaba en tiempos muy antiguos, mucho antes de Cristo, en el siglo VII antes de Cristo, se juzgaban a los criminales, se juzgaban a los homicidas en la Grecia antigua, en la Atenas antigua. En la época en que el apóstol Pablo llega, ya no es un tribunal judicial como tal, sino que es un lugar donde confluyen los
filósofos, es un lugar como que tiene como que cierta autoridad religiosa, como que por su antigua historia tiene como cierta reputación y es un lugar importante para los griegos, supremamente importante para los griegos. Y allí en ese aerópago es donde se da esta prédica, este mensaje del apóstol Pablo que vamos a estudiar en esta mañana y que llega a nuestra vida en esta hora que estamos estudiando el libro de los Hechos, que estamos estudiando las raíces de nuestra fe acerca de la predicación. ¿No fue este el mensaje más productivo del apóstol Pablo? O sea, no fue un mensaje que tuviera aquel éxito que tuvieron aquellos mensajes del apóstol Pedro o muchos mensajes del apóstol Pablo. Este mensaje no tuvo mucho éxito, pero sí es el mensaje más profundo, el más completo, el más intenso, es un mensaje radical. No tuvo mucho éxito quizás por la claridad y por la profundidad de este mensaje, pero Dios en su misericordia ha hecho cosas. Por ejemplo, a mí me parece impactante que hasta el día de hoy las personas que van a Atenas y que visitan el Areópago, que solamente ya es un cúmulo de piedras, realmente como una montañita de piedras, unas ruinas que quedan ahí en la Acrópolis, en la antigua Atenas, que exista todavía esa placa de bronce ahí fijada, y ustedes de pronto la pueden buscar por internet, ahí está la placa con el sermón del apóstol Pablo transcrito en griego en ese lugar. Así que creo que fueron palabras muy importantes porque Dios en su soberanía ha hecho que eso persista ahí como un testimonio, no solamente de la palabra de Dios, sino como un testimonio de su grandeza y de su poder en lo que alguna vez fue el orgullo de Grecia y que hoy son solamente un cúmulo de piedras, pero está clavado ahí en bronce esa placa con este sermón que vamos a estudiar en esta mañana, el sermón de Pablo de Pablo en Atenas. Pablo está esperando que llegue a él Silas y Timoteo, que son los que lo están acompañando en su viaje misionero. Está esperando eso y él está en Atenas esperando a su discípulo Timoteo y a Silas. Está solo y comienza a ver lo que está sucediendo en la ciudad, ¿cierto? La ciudad Atenas, la ciudad de la sabiduría, la ciudad del orgullo griego. Y vamos a mirar tres aspectos bien claves en este pasaje. Y el primer aspecto que vamos a mirar es la indignación de Pablo. Dice el versículo 16 que mientras él esperaba a Timoteo y a Silas, su espíritu se enardecía a causa de ver toda la ciudad de Atenas, con toda su gloria, pompa y sabiduría, entregada por completo a la idolatría. Y nosotros conocemos, porque las ruinas de Atenas, las ruinas de Grecia todavía testifican de que lo que el apóstol Pablo sintió en ese momento es cierto, y que había un contexto, ¿cierto? Una ciudad llena de esculturas, llena de idolatría, llena de templos, llena de esculturas de las diferentes deidades que habían creado o imaginado los griegos en su más antiguo periodo de la cultura griega, cuando desarrollaron todo este asunto de la mitología y de los dioses, y cómo todas esas creencias en estos dioses influyeron en la arquitectura de Grecia, en la religión de Grecia, en la cultura de Grecia. Era una ciudad llena por todas partes de estatuas, llena por todas partes de diferentes santuarios, de diferentes ídolos, de diferentes deidades personificadas en esas estatuas que eran tan impactantes porque los griegos también eran bastante desarrollados en el arte de la escultura. Entonces, la ciudad llena de todas estas estatuas. Pablo, recordemos que Pablo es aquel siervo de Dios que ha tenido un encuentro genuino y trascendental con el propio Señor Jesucristo. Es un hombre que conoce
verdaderamente a Dios, es un hombre que tiene el mensaje de la salvación y que ha sido enviado a ellos con ese mensaje de parte de Dios. Atenas está llena de ídolos, Atenas está llena de esculturas, Atenas está llena de religiones y de todo tipo de creencias. Además de eso, también dice que los habitantes de Atenas eran personas que les encantaba escuchar a los predicadores, o sea, les encantaba escuchar doctrinas nuevas, les encantaba escuchar creencias nuevas, tenían como cierta curiosidad que en otras cartas el apóstol Pablo llama comezón de oír. Específicamente cuando él escribe a Timoteo, habla de que en los últimos tiempos las personas tendrán comezón de oír. Y eso es lo que podemos decir de los atenienses, porque en el versículo 21 hay un paréntesis del escritor que dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, que eso está lleno de religiones, eso está lleno de sectas, eso está lleno de ídolos, pero aún así todos los habitantes quieren oír cosas nuevas. Hay espacio para todo. Tan es así que también habían sinagogas, porque dice el versículo 17 que él discutía en las sinagogas. Las sinagogas eran las sedes del judaísmo, de la religión judía como tal. Y el judaísmo como tal no había podido terminar con esa idolatría. Al contrario, el judaísmo era prácticamente una religión más dentro de las creencias de Grecia, porque en Grecia había lugar para todo, o sea, había lugar para todo tipo de creencias, había lugar para todo tipo de filosofías. Encontramos y sabemos que en Atenas es donde nace la filosofía como tal, que Grecia es la madre de la filosofía y que la filosofía en sí no es buena, pero no nos ayuda para encontrar ni para conocer a Dios, y eso es lo que vamos a mirar en esta hora. Habían unos filósofos que eran los filósofos que estaban de moda en ese momento, y los filósofos, de hecho, Atenas tuvo muchísimas escuelas filosóficas. Después de la mitología griega nace la filosofía griega en un afán de los hombres por encontrar un argumento más racional, más lógico, más sensato, que responda a las preguntas de por qué estamos aquí, quién creó el universo, qué sentido tiene la vida y la existencia. Ellos comenzaron a buscar respuestas más lógicas, más racionales, porque las respuestas que daba la mitología griega eran supremamente fantasiosas e increíbles. Entonces ellos trataron de ser un poco más racionales y comienza a desarrollarse toda una gama de escuelas filosóficas. En este momento el apóstol Pablo está enfrentándose a los filósofos que están de moda en Grecia, y esos son los epicúreos por un lado y los estoicos por otro. Los epicúreos, por una parte, pensaban que el sentido de la vida del ser humano, lo que el ser humano tenía que perseguir era evitar el dolor a todo costo. O sea, el sentido de la vida era lograr evitar por completo el dolor. Esa era la filosofía de los epicúreos. Ellos eran supremamente materialistas, o sea, que la vida consistía en poder disfrutar y poder anular o quitar de la existencia todo tipo de dolor y todo tipo de sufrimiento. Completamente materialistas. Ellos sí creían en que Dios existía, pero para ellos Dios había creado el universo y se había retirado. O sea, Dios no tenía ningún tipo de influencia sobre la vida y sobre la existencia de los hombres y de ninguna de sus criaturas. Era un Dios lejano y completamente ajeno, imposible de conocer, imposible de acercarnos a Él. La vida consistía en evitar el dolor simplemente. Y por otro lado están los estoicos. Los estoicos enseñaban que el objetivo del ser humano, o sea, la plenitud del ser humano se conseguía cuando el ser humano lograba adquirir el dominio total de sí mismo, poder controlar completamente sus emociones. La meta era llegar a un punto en donde el ser humano fuera indiferente a todo tipo de cosas que le produjeran o dolor o placer, que él fuera totalmente indiferente, que él tuviera un control absoluto de su vida. Tanto los epicúreos como los estoicos pensaban que cuando la persona moría,
su alma y su cuerpo se desintegraba y que sencillamente no había más nada sino solamente esta vida y no existía otra vida. Y por eso es que ellos se convierten como en un contexto donde aunque aceptan todo tipo de religiones, el cristianismo puro y la predicación del apóstol Pablo en particular son bastante complicadas de recibir. Estamos mirando este contexto, el contexto de Atenas, o sea, una ciudad mente abierta, como decimos hoy en día, como se dice hoy en día, una ciudad multicultural, una ciudad donde había espacio para todo tipo de creencias y todo tipo de creencias y todo tipo de argumentaciones, de ideologías y de filosofías. Entre más extrañas fueras, entre más exotéricas fueras, entre más misteriosas fueras, más agradables eran y más bien recibidas eran. Esta era la situación de Atenas, esta era, o sea, una multitud de cosas y había algo en particular que le llamó la atención al apóstol Pablo y es que en medio de todos esos altares y en medio de todos esos dioses y en medio de todas esas estatuas que él había, de toda esa religiosidad tan impresionante, él encontró un altar que tenía una inscripción donde decía al Dios no conocido. Era tan impresionante ese deseo de conocer nuevos dioses que ellos decían, bueno, si hay un Dios que todavía no hemos conocido, vamos a hacerle un altar. Y colocaron en el altar la inscripción que decía, al Dios no conocido. O sea, hay algún Dios de toda esta multitud de dioses que nosotros hemos conocido, cuyas historias, cuyos mitos, cuyas leyendas conocemos de memoria. Si hay alguno que no hayamos conocido, pues hagámosle un altar a ese Dios sin siquiera saber quién es Él. Este altar dedicado al Dios no conocido hablaba claramente de ellos, hablaba más de ellos, de los griegos, de los atenienses, que del mismo Dios, porque una cosa sí era clara acerca de los griegos, acerca de los atenienses y acerca de todos los habitantes, incluidos los mismos judíos que disputaban con Pablo en la sinagoga. Y lo único cierto era que ninguno de ellos había conocido a Dios. Ninguno de ellos había conocido a Dios. Pero aún así creían que adoraban a ese Dios, al Dios no conocido. Esta fue la situación del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo está indignado. Dice la Escritura que su espíritu se enardecía. Es una palabra que implica un ardor, que implica una excitación, que implica un sentimiento fuerte de indignación. Algunas Biblias lo traducen indignación, se indignaba al ver toda esta idolatría, al ver una ciudad entera postrada ante dioses falsos, una ciudad entera doblegada por las falsas creencias y a todo el mundo anhelando y deseando escuchar cada vez cosas nuevas y cosas más raras. Pablo se enardecía, pero este enardecimiento de Pablo, esta indignación del apóstol Pablo, como dice en el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, discutía en la sinagoga. No sé cuántos de ustedes han experimentado esa sensación de escuchar cosas tan erróneas, tan falsas, de ver las creencias de tantas personas alienadas, de tantas personas engañadas, de tantas personas que siguen a un maestro, ¿cierto? Porque esa es la característica de las sectas. Las sectas se caracterizan porque la persona sigue ciegamente a una persona que ella cree ha sido iluminada y tiene una revelación particular y especial. Y así es que se forjan todas esas sectas que seducen a las personas, que conquistan el corazón de las personas, pero que finalmente no te llevan al conocimiento de Dios. Y lo que es peor, no te llevan a una adoración genuina, porque realmente si adoras a un Dios que no conoces, tu adoración pues también es falsa,
porque estás adorando lo que no conoces, estás adorando lo que no sabes. Y ese era el caso de todos en Atenas. Pero el enardecimiento del apóstol Pablo, el enojo, la indignación, aquello que lo llevaba a discutir, aquello que lo llevaba a la polémica, ¿cierto? Que a veces las discusiones no producen nada, no producen ningún resultado, porque como bien lo enseña la palabra, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del evangelio del Señor Jesucristo, para que no conozcan a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Pablo estaba indignado y Pablo es el siervo de Dios. Pablo es aquel cuyo corazón vive para Dios y vive para el evangelio, y podemos decir que la indignación de Pablo es la indignación de Dios. Podemos decir que ese enardecimiento, ese enojo, esa frustración, esa rabia que produce el que la verdad sea tan clara y tan manifiesta, pero los seres humanos prefieran creer lo que les gusta creer o lo que les conviene creer. Esa indignación del apóstol Pablo es la indignación de Dios. Es el enardecimiento en el mismo corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo se enardecía? ¿Por qué se indignaba? ¿Por qué no más bien se compadecía? ¿Por qué no sentir más bien tristeza, dolor o compasión? ¿Por qué enardecimiento? ¿Por qué enojo? ¿Por qué indignación? Sencillamente porque no hay necesidad de vivir engañados. No hay necesidad de vivir en el error. No hay necesidad de creer a la mentira. Dios nos ha revelado en su palabra lo que Él siente por la idolatría. Dios nos ha revelado claramente en su palabra lo que Él siente ante todas esa locura de los hombres de forjar estatuas, de crear y producir religiones, de fabricar ídolos y de postrarse ante ellos. Es algo que está claro en las escrituras, pero que los hombres tapan, que los hombres silencian. Y quisiera de pronto que si alguna persona católica, con todo respeto, porque antes de yo conocer al Señor Jesucristo, esa era mi religión, antes de que Dios me llamara, antes de que su luz viniera a mi mente y a mi corazón, esa era mi religión, la religión católica, en eso era en lo que yo creía. Y esa era mi verdad antes de que Dios llegara a mi vida. Pero yo lo único que puedo hacer es pedirle con todo respeto, porque yo también estuve en ese camino, pedirle a los católicos que se tomen el trabajo de leer en sus Biblias, que son iguales a las nuestras. Las Biblias de los católicos son iguales a las Biblias de los cristianos. La única diferencia es que las Biblias de los cristianos están rayadas, están resaltadas, sus hojas están arrugadas, porque las estamos leyendo por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero las Biblias de los católicos están planchadas, están limpias, están relucientes, porque no las abren, porque no las leen, porque no las tocan. Y yo quisiera hoy retar a un católico que fuese lo suficientemente valiente para abrir el capítulo 20 del libro de Éxodo en su Biblia. Un capítulo donde Dios expone claramente su voluntad, un capítulo supremamente claro. Dice Éxodo capítulo 20, y lo voy a leer porque es la base y el fundamento de todo este asunto de la idolatría, de por qué al corazón de Pablo le indigna, por qué el corazón de Pablo arde de rabia y de enojo, por qué este es el fundamento, porque Dios ha dicho que eso está mal. Y dice el libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer solamente desde el 3 hasta el 5. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas,
no las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte. Oiga la palabra que viene ahora, fuerte, y dice celoso, celoso. Dice, yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es un texto supremamente fuerte, donde Dios dice, todos aquellos que fabrican estatuas, todos aquellos que reducen mi gloria, mi grandeza y mi santidad a una escultura, me están aborreciendo. Me están aborreciendo, me están despreciando, me están cambiando por dioses hechos por sus propias manos. Y dice, yo soy un Dios celoso, que visito la maldad. Eso quiere decir que castigo a los hombres que hacen estas cosas. Mire lo que dice, castigo a los hombres, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Para Dios, cuando una persona hace una estatua para adorarla, está aborreciendo a Dios, está rechazando a Dios y está provocando a Dios a celos, a ira, a enojo, a un Dios que castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Eso implica que la generación idólatra por 4 generaciones recibirá maldiciones por haber rebajado la gloria de Dios a la de una figura hecha con manos humanas. Quiero que vengas a Romanos capítulo 1, un texto que conocemos bastante, pero que siempre hay que tomar cuando se habla de la idolatría, cuando se habla de las estatuas, cuando se habla de la ira de Dios. Romanos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 21. Bueno, vamos a leer desde el versículo 18. Les decía que la humanidad no tiene razones para la idolatría. Es decir, que la idolatría no proviene de la ignorancia, no proviene de la incapacidad del hombre para conocer a un Dios que es invisible. No, la idolatría no proviene de la ignorancia. La idolatría proviene de la rebelión del hombre en contra de lo que Dios ha revelado de sí mismo. Se han hecho un Dios, no porque no tengan ni la más remota idea de cómo es Dios, sino que la idolatría fabrica sus dioses porque rechaza al Dios verdadero y quiere forjarse un Dios a su acomodo. Esa es la esencia de la idolatría. Y por eso Dios, que es un Dios celoso, que ordenó que no se hicieran estatuas, que no se hicieran esculturas, Él dice, yo en mi celo castigo esa maldad, porque esa maldad la hacen los que me aborrecen. Y aquí utiliza las mismas palabras el apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios, la idolatría no despierta la compasión de Dios. La idolatría no despierta la lástima de Dios. La idolatría despierta la ira de Dios, el enojo de Dios sobre los hombres. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Dios ha manifestado de sí mismo. Y la primera verdad que Dios ha manifestado de sí misma está claramente expuesta en la creación. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? A la humanidad entera. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Ningún hombre tiene excusa para decir que porque no ve a Dios no puede creer en Él. Porque todo hombre que existe bajo la tierra ha visto el cielo, ha visto el sol, ha visto las estrellas, conoce las constelaciones, conoce la inmensidad del universo, conoce la gloria de la naturaleza, de la creación, conoce la multiforme de la gracia de Dios manifestada en toda la vegetación, en toda la fauna, en toda la flora, en todos los animales, en todas las plantas, todas las cosas gloriosas que hay, que tienen un patrón, que tienen un diseño, que tienen una inteligencia. El ADN de nosotros con su inteligencia para multiplicar las células, para pelear contra las infecciones, todo lo que somos, el ojo, la nariz, el sistema digestivo, el sistema reproductivo, nuestra mente, nuestro entendimiento y todas nuestras capacidades muestran que es obvio que existe un Dios creador cuya inteligencia, cuyo eterno poder y deidad han dado origen a todo lo que existe. Y tal teoría absurda y ridícula de que todo lo que somos y toda la gloria del universo con sus constelaciones y con sus estrellas y toda la gloria de la naturaleza es producto de la generación espontánea, es producto del desorden cosmológico. Toda esa locura es un envanecimiento mental de un nivel de lo absurdo, insostenible. Nadie podrá presentar esas locuras delante de Dios. Dice, no tienen excusa. No hay ser humano sobre la tierra, ni indígena, ni ningún hombre sobre la tierra puede decir que no existe un Dios creador, porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas que Él ha hecho, de modo que no tienen excusa, por lo cual se da por sentado que conocen que Dios existe. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció y comenzaron a inventar el caldo cosmológico, la generación espontánea, la evolución del mono en el hombre. Y cuánta locura hay, porque se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero aquí viene cómo va degenerando el rechazar la revelación de Dios. La primera revelación que el hombre rechaza de Dios es la revelación de la creación, donde Él muestra su gloria y su poder y su majestad en la creación. Y la rechaza. Y al rechazar a Dios, dice que su entendimiento se entenebrece. Y en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, creyéndose sabios, se hicieron necios. Y proceden al punto donde se degenera la humanidad, donde caemos de pronto en el estado más indigno y deplorable del ser humano. Y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Allí comienza la idolatría. Ahí comienza la idolatría. Cuando la creación demuestra la grandeza de Dios y el ser humano decide crear un muñeco y decir, este muñeco es Dios. Cuando la gloria de Dios, dice, es incorruptible. Cuando Dios no tiene principio ni fin. Cuando Dios es eterno e infinito en poder. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Pero ese no es el único texto que quiero hoy pedirle a los católicos que lean. Pedirle que lean Éxodo 20, del 3 al 5. Pedirle que lean Romanos 1, del 1 al 23. Pedirle que lean también Isaías 44. Vamos a Isaías 44, para que no crean que es solamente un versículo que hay en la Biblia de la idolatría. No, toda la Biblia condena la idolatría. La idolatría es la creación, la imaginación de un Dios a mi acomodo.
y no el conocimiento de un Dios que se revela a sí mismo, porque de ninguna otra manera puede ser conocido. Isaías capítulo 44. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 20. Este pasaje tiene un título y se llama La insensatez de la idolatría. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Isaías 44, 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados. Todos los suyos, o sea, todos los que se deleitan en esos muñecos. Dice: he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y ahora comienza a narrar cómo se forma un ídolo. De la manera más sencilla, este pasaje es una burla. Es Dios burlándose, ridiculizando a los que hacen dioses con sus propias manos. Y dice el versículo 12: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en su casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno, o sea, la misma madera que servía para hacer el muñeco le sirve para cocinar los alimentos. Y dice: enciende el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño, o sea, parte de la madera que cortó, quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante, o sea, de la madera sobrante, un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Ahora miren lo que dice Dios de ese tipo de personas. Dice el versículo 18: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no poder ver. La idolatría entenebrece el entendimiento y su corazón para no entender. Versículo 19 dice Dios: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: hombre, parte de esto que me en el fuego y el sobrante con sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí, haré de esto una abominación, me postraré delante de un tronco de un árbol. Pero de ceniza se alimenta su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma. Escuche bien: para que no libre su alma. La idolatría tiene el alma cautiva. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Esa es una burla que Dios hace de la idolatría. No la hago yo, no la hago yo, porque no soy yo quien para burlarme de las mismas tinieblas que un día también tenían esclavizada mi vida. No puedo burlarme, porque fue por su gracia y por su misericordia que Él hizo que su luz, su palabra y su verdad llegaran a mi vida y mi corazón para que yo fuera libre. Así que no puedo condenar a nadie, pero sí hay un juez
que condena. Sí hay un juez que dice, les mostré mi gloria en la creación y les mostré mi palabra, y aún así rechazaron lo que yo mostré de mí mismo para que me conocieran y se inventaron un Dios. Dios sí juzga, porque Dios sí tiene la autoridad y sí tiene el poder. Vamos nuevamente a Hechos, capítulo 17, que es nuestro texto de hoy. Y vamos a mirar cómo el corazón enardecido de Pablo comenzó a defender la verdad que un día Dios le reveló. Vamos a mirar el versículo 24, donde comienza el sermón del apóstol Pablo. Y vamos a examinarlo uno por uno. Versículo 24, dice el apóstol Pablo: el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Primera cosa del sermón de Pablo, que él está diciendo algo que es elemental. Y aquí es donde podemos ver el entenebrecimiento del corazón de los que adoran ídolos. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos hechos por manos humanas. Primera cosa, Dios es creador. Dios es el que ha creado todo lo que existe. Todo lo que existe es obra de sus manos. La Biblia dice del Señor Jesucristo, por él todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador del universo. Él es el dueño de todo lo que existe. Y cuando decimos creador, nosotros decimos, sí, es creador, pero no profundizamos en el hecho de que el creador de una obra tiene total derecho sobre su obra, tiene toda la potestad sobre su obra y le pertenece lo que ha creado. Por eso en la vida normal secular existen los derechos del autor. Yo no puedo hacer con una obra de un pintor lo que a mí me dé la gana. Yo no la puedo imitar, yo no la puedo alterar, yo no la puedo cambiar. Yo solamente puedo usar las cosas conforme a lo que me es permitido por los derechos del autor. Y cuando decimos que Dios es el creador del universo, en el cual estamos por supuesto incluidos, y hacemos lo que nos da la gana, vivimos en una tal contradicción, porque de labios para afuera confesamos que Dios es el creador, pero internamente en nuestro corazón vivimos como nos da la gana. Porque lo que está reclamando Dios no es solamente que tú digas, sí, tú eres mi creador, sino que tú le honres como tu creador, que tú vivas conforme a la razón por la cual Él te ha hecho existir. Que entiendas que como creador también es nuestro Señor. Y que a diferencia de lo que pensaban los epicúreos, de que Dios había creado el mundo y se había retirado, y a diferencia de ese concepto superficial de creador, sí, nos creó, pero nos dejó y ahora aquí tenemos que defendernos como sea. No, señor. No, señor. Dice, no solamente es creador de todas las cosas que en el mundo hay, sino que es Señor del cielo y de la tierra. Gobierna con poder el cielo y la tierra. Tiene control y dominio sobre todo lo que existe. Es dueño de todo y gobierna todo. Todos los principados y todas las potestades están reguladas por su poder y su soberanía. Y Él es rey y Él es Señor. Y el universo entero le obedece, está bajo su poder.
aun cuando alguien se rebela contra Dios, no podrá hacer absolutamente nada más que lo que Él le permita hacer. Y todo lo que Él permite que sus enemigos hagan y digan en contra de Él, lo permite porque en su soberanía siempre todo redundará para su gloria y para su excelencia. De tal manera que Dios gobierna el universo, no se ha ido. Él está al mando, Él está al control. Dios es creador y es Señor. Pero también dice algo y dice que no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo podemos creer que le podemos hacer un templo a Dios? ¿Cómo podemos creer que Dios hizo todo lo que existe, pero que nosotros podemos edificar un santuario y podemos obligar a Dios a que viva en ese santuario? Y podemos obligar a Dios a que habite en ese lugar. Y podemos obligar a Dios a que se manifieste en el lugar que yo he creado con mis manos. La Biblia dice, no, no. De nada sirve la opulencia ni la gloria de los templos. De nada sirve, porque Dios es el creador de todo lo que existe y Él no habita en ningún templo construido por un hombre. No habita en ningún templo, por majestuoso que sea, por alto que sea, por costoso que sea. Lo que nosotros experimentamos dentro de un templo cuando entramos, todas esas son cosas emocionales, pero Dios no se mete en esos templos. Dios es más grande que todo eso. Dios es el creador de todo lo que existe. Hay un texto en Isaías que quiero que leamos, en Isaías 57:15. Que viene a colación con respecto a esto. Mire lo que dice, perdón, este no es el texto, Isaías. Bueno, el texto que digo es el texto que cantamos en la introducción. Si alguno me lo puede buscar aquí de los secretarios que tengo, cuando dice que Dios habita en la altura. ¿Y por qué estoy leyendo otra cosa? Isaías 57. Ah, sí, correcto, sí. Estaba leyendo mal. Sí, es Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Dónde habita Dios? En la eternidad. Él es el eterno. Él es el eterno. Él está por encima del tiempo y por encima del espacio. Él creó el tiempo y el espacio. Y el tiempo y el espacio son una esfera que cabe en el hueco de su mano. Dios es el eterno. Y Él dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Escuche bien dónde habita Dios, en la altura y la santidad. Él no puede habitar en un templo hecho por manos humanas, hecho por manos de pecadores, en un templo donde suceden cosas que a Él le desagrada. No, no. Ese no es el lugar de su morada. Él habita en la altura y la santidad. Pero este texto es bien importante porque también hay otro lugar donde Dios habita. Y dice, y habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Repito la idea. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no necesita nada de nosotros. A Dios no le podemos hacer un lugar y luego decirle, entra aquí. Dios fue el que nos hizo un lugar a nosotros. Dios es el dueño de todo lo que existe. Pero Él dice, yo habito en la eternidad. Yo habito en la altura. Yo habito en la santidad. Y en el único lugar donde puedo habitar es en un corazón humilde, en un corazón quebrantado, en un corazón arrepentido, en un corazón humillado. Son los únicos lugares donde Dios habita. Los únicos lugares donde Dios habita es en su santo templo, en su morada celestial, en la altura, en la eternidad.
y en un corazón contrito, humillado, quebrantado, arrepentido, solamente allí puede el Dios glorioso habitar. Bueno, el apóstol Pablo dice, nosotros no podemos darle nada a Dios, porque Dios no necesita nada de nosotros. Y quiero que vengas conmigo también al Salmo número 50. Salmo número 50. Y oye lo que dice Dios en este salmo acerca de su grandeza, acerca de su poder. Dice el Salmo 50, versículo 7. Dice, oye pueblo mío y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, dice Dios, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. En otras palabras, tú eres quien necesita de mí. Yo no necesito tus templos. Yo no necesito tus estatuas. Yo no necesito nada de eso. Tú me necesitas a mí. Invócame en la angustia y yo te ayudaré. Y luego tú me glorificarás sabiendo que yo soy Dios, quien te ha escuchado, quien te ha librado. Continuemos con el sermón del apóstol Pablo. Dice el versículo 25, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos sustenta. El libro de Hebreos, capítulo 1, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, Cristo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, Hebreos 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Él se quita, el universo se desintegra y deja de ser. Si Él te suelta, te mueres, te caes. Cada día somos sustentados por Él. Le agradezcamos o no le agradezcamos, le reconozcamos o no le reconozcamos, Él es el que sustenta nuestra vida y nuestras cosas con la palabra de su poder. Por eso Dios dijo, si quieres vida, debes entender que no solamente de pan vivirás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es nuestro sustento. Bueno, ahora el apóstol Pablo continúa en el versículo 24 diciendo, ya dijo tres cosas de Dios. Número 1 es creador. Número 2 es Señor. Número 3 no nos necesita. Número 4 no habita en templos que nosotros le construyamos. Ahora va a decir, ¿para qué nos creó? ¿Para qué nos creó? Dice el versículo 24. El versículo 26, perdón. Versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Primera estocada que da el apóstol Pablo al orgullo de los griegos, que creían que era una raza superior. Y aquí la Biblia nos dice que todos los seres humanos, todas las razas, todas las razas que están esparcidas por todo el planeta, indígenas, mestizos, rubios, morenos, orientales,
arios, anglosajones. Dice, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de la tierra. Todos descendemos de un solo hombre llamado Adán. Una sola sangre, de un solo ser humano descienden todas las razas de la humanidad. ¿Qué significa eso? Que todos somos iguales. No importa el color de tu piel, no importa el color de tu pelo, ni el de tus ojos, ni tu estatura, no importa. Tú eres simplemente un descendiente de Adán, un hombre que pecó y heredaste su pecado y heredaste su condena, condenados a muerte, como todos los mortales. Esos somos. Dice, de una sola sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres. De una sola sangre provenimos, todos somos iguales, todos venimos de la misma sangre. El orgullo no tiene sentido, el orgullo no tiene razón. Ahora dice, ¿por qué? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué crearnos tan complicados, tan problemáticos? Matándonos, destruyéndonos, llenos de angustia, de dolor, otros de odio, de amargura, de rabia, otros de poder, de maldad, de iniquidad, de corrupción. ¿Para qué nos creó Dios? Dice nuevamente el versículo 26, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Primera cosa, Dios te puso sobre esta tierra, para que habites sobre esta tierra. Pero oye bien lo que dice, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación. Dios determinó que nacieras en esta época, que nacieras en este momento. Dios conoce el día que naciste y conoce el día que te vas de aquí. Dios conoce los días que te hacen falta por vivir y ha prefijado también los límites de tu habitación. O sea, Él sabe hasta dónde vas a llegar. Sobre la faz de la tierra, Él sabe hasta dónde te vas a mover. Porque el tiempo y el espacio, que son las dos cosas que nos dan existencia, son los dos valores fundamentales que nos permiten ser, que nos permiten vivir y existir. Todos y cada uno de nosotros tiene un tiempo prefijado por Dios y un espacio sobre el cual desenvolvernos. Piensa quién eres, piensa cuándo naciste. No sabes cuánto tiempo te queda, pero hay un día escrito por Dios en que te irás de esta tierra y no volverás más. Él ha prefijado el orden de los tiempos. No naciste en el siglo XVI, no naciste en la época del Renacimiento. No, tú naciste ahora, en este momento. Dios te trajo a este momento. Él ordenó que nacieras en este tiempo. Él ha ordenado tu vida. No fueron tus padres los que decidieron el día en que tú nacerías. Dios lo decidió. Y no eres tú el que decide cuando te vas de aquí. Eso ya Dios lo decidió. Él ha prefijado el orden de los tiempos. Y Él ha prefijado los límites de tu habitación. ¿Sabes? Si tú necesitas ir a algún lugar, tú tienes primero que consultar con Dios, porque Dios es el que determina quién sale y quién entra. Hacia dónde avanzas y hacia dónde te detienes. Él es el dueño del planeta Tierra. Todas las naciones y los escudos de la tierra le pertenecen a Él. Todo. El espacio aéreo, el espacio terrestre, los mares, todo le pertenece a Dios. Y nosotros le pertenecemos a Dios y Él es el que determina todas esas cosas. El profeta Daniel, cuando Nabucodonosor amenazó con matarlos porque no le habían descifrado el sueño, cuando oró a Dios, le dijo, Señor, tú mudas los tiempos y las edades, tú quitas y pones reyes. ¿Sabes? Que esa es una de las grandes promesas de Dios que nos llenan de esperanza.
que Daniel dijo de él, tú mudas los tiempos y las edades. ¿Qué quiere decir? Él tiene el control de todas las épocas. Estamos viviendo las últimas épocas, estamos viviendo cronológicamente en los postreros días, en los últimos tiempos. Pero ¿sabes qué? Él puede alargarlos. Él puede prolongar nuestros días sobre la tierra. Una vez Él mandó un mensaje con el profeta Isaías a un rey y le dijo, ¿sabes qué? Ordena tu casa porque mañana morirás. Y el rey se puso a llorar. El rey comenzó a llorar y le clamó a Dios y le dijo, Señor, acuérdate de los tiempos en que te he servido. Acuérdate, Señor, por favor, Señor, ten misericordia. Y dice la escritura que cuando él iba saliendo de la casa del rey, Dios le dice a Isaías, devuélvete y dile al rey que le concedo 15 años más de vida. Ese rey no supo aprovechar para nada esos 15 años de vida. No le sirvieron para nada. Y no sabemos cuántos años nos quedan de vida. Pero el apóstol Pablo dice que debemos redimir bien el tiempo porque los días son malos. Escúchame bien, los días son malos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una carga de mal sobre los días. Los días producen frustración, los días producen vejez, los días producen deterioro de las cosas, el tiempo, la acción del tiempo. Si el tiempo no se redime, el tiempo va a traer sobre nosotros frustración. Y no hay nada más frustrante que un día perdido. Pero no hay nada más satisfactorio y más gozoso que acostarnos en la noche y saber qué hemos hecho con nuestro tiempo, con el tiempo que Dios nos prestó, nos regaló, lo mejor que hemos podido. Dice que debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Haz que tu día sea bueno. Comienza buscando a Dios. Comienza buscando a Dios y tus días serán buenos. Dice que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esa es la situación del ser humano. Allí es donde nos ha colocado sobre esta tierra y nos ha colocado un tiempo, nos ha regalado un número de días y un espacio para hacer lo que viene a continuación. ¿Qué tenemos que hacer en el tiempo que Dios nos ha regalado y en el espacio que Dios te ha entregado? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué estamos en este tiempo? ¿Y para qué ocupamos este espacio? Dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sabe? No sé por qué este sermón no tuvo muchos convertidos. Es muy profundo, es para pensar mucho, es para profundizar, no es algo que se pueda digerir en medio de una ciudad bulliciosa como Atenas. Es algo para sentarse, es algo para examinarse. ¿Para qué tienes este tiempo y para qué tienes este espacio? Dice, para que busques a Dios, si de alguna manera lo pudieras palpando, hallarlo. Es muy significativo el versículo porque nos lleva al mismo punto que hemos estado tratando. ¿Quiénes palpan para encontrar algo? ¿Quiénes son las personas que buscan las cosas palpando? ¿Las que están ciegas o las que están en tinieblas? Cuando utilizamos el tacto para encontrar cosas, es porque no podemos ver, o porque está oscuro, o porque somos ciegos. Y ambas cosas son ciertas para el que no tiene a Cristo. Ambas cosas son ciertas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo.
¿Qué quiere decir? Que alguien que está sin Cristo en el mundo hay tinieblas. Cuando él dijo yo soy la luz del mundo, está diciendo el mundo está en tinieblas. Y cada ser humano que es parte del mundo pero no tiene a Cristo está en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Obvio, el que no lo sigue a él anda en tinieblas. Dice que nos puso aquí para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo. Pero ¿qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre buscar a Dios e inventarte un Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Buscar a Dios es una cosa, inventarte un Dios es idolatría. Son dos cosas. La religión se inventa un Dios y eso es idolatría. Pero el que busca a Dios, escucha su voz y anda en sus caminos. Es muy diferente buscar a Dios que inventarse un Dios. Y toda esa religiosidad que bullía en Atenas no era una búsqueda sincera de Dios, sino unas ganas de inventarse un Dios para saciar aquella hambre que tiene nuestra alma de encontrar a su Creador. Eso lo ha puesto Dios así. Vamos a mirar de qué manera podemos buscar a Dios. Isaías capítulo 55. Isaías 55. La razón por la que estamos aquí en este tiempo y en este espacio es para que busquemos a Dios de alguna manera, aunque sea palpando, pero que le hallemos. Isaías 55, del 6 al 11. Isaías 55, 6 al 11 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Les ha prefijado el orden de los tiempos. Es decir, hay un tiempo en que lo podrás hallar y hay un tiempo en que ya no podrás hallarlo. Repito, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo se busca a Dios? ¿Cómo se busca a Dios? Versículo 7 de Isaías 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Lo primero que hay que hacer para buscar a Dios es dejar el camino que tenemos, es dejar el pecado, dejar la iniquidad y dejar la maldad. No es buscar una religión, hay que buscar en nuestro corazón, pero no está Dios en nuestro corazón, no, hay que buscar el pecado que hay en nuestro corazón, hay que buscar nuestra conciencia que nos muestre lo que estamos haciendo mal y hay que despojarnos de todas esas cosas. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Para buscar a Dios hay que dejar de pensar como siempre pensamos. Y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes encontrar a Dios con tus pensamientos y que no puedes encontrar a Dios en tus caminos. Tus pensamientos nunca te llevarán a Dios y tus caminos nunca te conducirán a Él, porque tus pensamientos y tus caminos son opuestos a Dios. Allí no lo vas a encontrar. ¿Y dónde lo encontraremos entonces? ¿Por qué nos pone en este espacio y en este tiempo para que lo busquemos y nos dice que nuestros pensamientos y nuestros caminos son tan opuestos a sus pensamientos y sus caminos que por ahí no lo podemos encontrar? Dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia, escucha bien cómo encontramos a Dios. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire lo que dice, como desciende la lluvia sobre la tierra. Como desciende la lluvia sobre la tierra, que la hace germinar. Dice el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fue su palabra la que descendió. Dios ha enviado su palabra. Nosotros no podemos ir a Dios con nuestros pensamientos, no podemos ir a Dios con nuestros caminos. Realmente nosotros no vamos a Dios. Es Dios quien viene a nosotros a través de su palabra. Es Dios que viene a nuestras vidas. Es Dios llamando a Moisés al monte Sinaí, revelándole su palabra. Es Dios llamando a Abraham, pero Dios le había dicho a Abraham. Es Dios quien llama a los hombres. Es Dios quien descendió a la tierra, tal como la lluvia viene del cielo y cae de la tierra, así Dios descendió hecho hombre en la persona de Cristo Jesús para darse a conocer, para que tú y yo cojamos nuestra filosofía, cojamos nuestras religiones y las echemos a la basura y nos enfrentemos al Dios verdadero en la persona y en el rostro del Señor Jesucristo y ya no tengamos más religión, sino una verdadera relación con Dios. Y digamos, como le dijo Jesús a Felipe, Jesús, el que me ha visto a mí, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es religión, no es filosofía, no son mis pensamientos, ni son mis caminos. Él viene a nosotros, Él nos alcanza con su palabra. Y nosotros como a tientas nos encontramos con Él por el mismo camino que Él traza para nosotros, pero no es en nuestra fuerza, no es en nuestros caminos. El propósito de Dios es que le busquemos. Y en estos momentos Dios está cercano. Y en estos momentos Dios puede ser hallado. Dice en el versículo 25, Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Versículo 27, que busquemos a Dios, si en alguna manera palpando podamos hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos. Él no está lejos. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Tu corazón late porque Él lo hace latir. Tú puedes respirar porque Él le da vida a tus pulmones y suministra el oxígeno que necesitas. Y aunque lo nieguen, y aunque lo desprecien, y aunque se hagan un muñeco y prefieran el muñeco al Dios que vino y se reveló, que está vivo, que es real, Dios es el que nos sostiene. Dios es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y es tiempo de buscarlo y es tiempo de que Él sea hallado. Porque el orden de los tiempos está por Dios determinado. Dice el versículo 29. Vamos a continuar con el versículo 29 hasta terminar el sermón del apóstol Pablo. Dice el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Está diciendo, hombre, si nosotros sabemos que nosotros provenimos de Dios, que fuimos creados a imagen de Dios, ¿cómo vamos a pensar que Dios puede ser semejante a una escultura de oro, de piedra, de madera o de plata? ¿Cómo podemos pensar
¿Cómo podemos ser capaces de degradar a la deidad tan bajo, tan miserable, como un muñeco hecho por nuestras propias manos? Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y acabamos de decir que no era una ignorancia por ignorancia, sino que era una ignorancia voluntaria. Es decir, cuando yo voluntariamente decido ignorar a Dios, ignorar su revelación, ignorar su palabra e ignorar su evangelio. Y dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, porque Él es Señor, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ordena a todos los hombres en todo lugar, en todas las religiones, no importa el engaño en la secta que esté, Dios, el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ordena en su evangelio, sin religión alguna, sin contexto religioso ni filosófico alguno. La orden de Dios es arrepiéntete. Dice, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. ¿Recuerda lo que había dicho Dios en Isaías? Yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Quebrantado, ¿por qué? Por el arrepentimiento. Dios manda que te arrepientas. Dios manda que te arrepientas. A un corazón contrito y humillado, dice el Salmo, tú no desprecias, oh Dios. Dios no desprecia. Los hombres todos somos pecadores por igual para Dios. Somos igual para Dios. Todos descendientes de Adán nacemos con sentencia de muerte porque somos pecadores. Pero Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? Mire lo que dice. Por cuanto, versículo 31, por cuanto ha establecido un día, Él tiene prefijado el orden de los tiempos y el límite de nuestra habitación en esta tierra. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que aquí termina el sermón del apóstol Pablo y hay tres cosas claras en este desenlace. Número uno, hay un juicio y el juicio tiene fecha. Tú y yo no conocemos la fecha del juicio, pero Dios ha ordenado un día, un momento, una hora en que Él juzgará a todo el mundo. ¿Con qué? Con justicia. Vivimos en un mundo lleno de impunidad. El impío gobierna. El asesino es tratado como alguien respetable. Si es en nuestro país, hay violadores, hay asesinos y depravados con una investidura en el Consejo, en el Senado, en la Corte Suprema de Justicia. Y todos lo sabemos. Pero no hay ninguno justo, dice la palabra de Dios. No hay justo ni hay uno. No hay hombre que no haya mentido. No hay hombre que no sea adúltero de corazón. No hay hombre que no haya robado. No hay hombre que no haya faltado el respeto a sus padres. No hay justo ni hay un solo justo, dice el Señor. Pero sí hay un día establecido por Dios, donde Dios va a juzgar a toda la humanidad y donde cada persona va a recibir exactamente lo que se merece. Hay un juicio determinado. El libro de Hebreos en el capítulo 9 dice, está determinado para los hombres. Hebreos 9:27, no lo busquen porque el tiempo se nos agota. Lo pueden anotar. Hebreos 9:27 dice, está determinado para los hombres
que mueran una sola vez y después el juicio. Está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No existe la reencarnación. Este tiempo y este espacio es tu única oportunidad para conocer a Dios. Y Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Que se arrepientan y que crean en su Hijo Jesucristo. Porque hace más de 2000 años hubo otro juicio. Y solamente hay 2 juicios en la humanidad. Hace más de 2000 años, el Hijo de Dios santo, justo, puro, perfecto, subió a la cruz del Calvario y cargó con todas nuestras iniquidades y cargó con todas nuestras transgresiones. Y allí en su cuerpo de carne, Dios castigó nuestros pecados. Ese fue el primer juicio. La muerte de Cristo fue el juicio de Dios por los pecados de aquellos que un día obedeceríamos el evangelio de la salvación. ¿Cuál evangelio? El evangelio que manda a todos los hombres sobre la tierra que se arrepientan, porque viene el día del juicio. Arrepiéntete o serás juzgado en aquel juicio donde el Señor Jesucristo ya no estará en una cruz, sino sentado en su trono, alto, grande, sublime, con ojos de llama de fuego, juzgando a la humanidad y echando en el lago de fuego que arde con fuego y azufre a todos aquellos que no aceptaron su misericordia, su perdón, su gracia y su salvación. Recuerda, solamente hay 2 juicios, el de la cruz del Calvario y el del gran trono blanco. En la cruz Jesús fue juzgado por nuestros pecados. En el gran trono blanco Jesús te juzgará a ti por tus pecados y de allí no se salvará ninguno, porque ninguno tiene excusa. Hay un orden en los juicios. Y hay una orden para nosotros. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El que no se haya arrepentido, que se arrepienta. Y este es el evangelio. Y este es el camino. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese fue el versículo cuando yo me convertí. Cuando yo era católica, también creía en muchas cosas. Cuando yo era católica creía en el Papa, creía en los santos, creía en las vírgenes, creía en el horóscopo, creía en la reencarnación, creía en la mala suerte, creía en el mal de ojo, creía en la filosofía, creía en la metafísica, creía en los extraterrestres y creía en muchísimas barbaridades más, hasta que un día el Señor Jesús me dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene a Dios si no es por mí. Y tenía todo tipo de creencias, pero no tenía a Jesús en mi vida. Y sabes, por eso es que los atenienses tenían esa comezón de oír, porque hasta que no conozcas al Dios verdadero, ninguna religión sacia, ninguna religión satisface. Y te toca creer en multitudes de cosas. Y es tan atractiva cada religión que se inventa y cada religión nueva que aparece. Pero Cristo es el fin de toda religión, porque Él ha dicho, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y quiero terminar con un texto en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2. Quiero que vengas conmigo al versículo 8 hasta el 10. Dice Pablo, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Jesucristo. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y ustedes están completos en Él. Y Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y quiero que leamos también en Corintios. Vamos a Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 1, versículo 18. Leo para ustedes.
Porque la palabra de la cruz, o sea, este evangelio de Jesús, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, los que hemos creído en Jesús, es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente un tropiezo y para los gentiles una locura. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Vuélvete al Señor en esta hora y que Él sea tu único y suficiente Salvador.